Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Eres bienvenido a este nuevo segmento del podcast. Ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante y de algo muy bonito. Si tú eres papá o si tú eres mamá, este tema te va a interesar mucho. Es la importancia de la afirmación en nuestros hijos. Y te voy a contar una experiencia personal, una experiencia que marcó mi vida y que desde hace rato quería compartir, desde hace tiempo quería compartirles porque es algo que yo le recuerdo siempre con mucho amor y con mucho aprecio, que mi madre hizo y que mi padre en sus contadas ocasiones también hizo. Y te voy a contar un poquito acerca también de mí y de mi familia, de quienes son mis padres y también quién era yo cuando era pequeño. Si tú eres también un hijo que ha sido afirmado correctamente, agradécele a tus padres y ahorita vamos a ver cómo es la afirmación correcta. Y te invito a que le agradezcas a tus padres porque creo que ese es un honor que nos ha tocado recibir a ti y a mí. Es un privilegio el que tus padres te afirmen y crean en ti, crean en lo que tú eres y en lo que tú haces. Y pues nada más que decir que vamos a empezar con este nuevo segmento. Muy bien, pues como ya algunos me conocen de los que ven estos videos, mi nombre es Ramiro Pastrano, tengo 27 años de edad y llevo viviendo en Hermosillo ya cerca de 22 años. Este 24 de febrero del 2022 cumplo 22 años de vivir en Hermosillo y muchos no conocen mi historia completamente. Pero después vamos a grabar un podcast contando mi historia, la llegada a Hermosillo y cómo era que vivíamos nosotros en una casa de cartón, a un lado de un basurero. Mis padres trabajaban mucho para podernos sacar adelante, etc. Pero ahora vamos a hablar acerca de lo que es la afirmación. Uno de los 5 lenguajes del amor que Gary Chapman cuenta, o más bien de los cuales Gary Chapman, que es un experto en el tema, habla, es las palabras de afirmación precisamente, y es un lenguaje del amor para las personas que generalmente tienen el temperamento colérico, que les gusta ser alabados y aludidos, y también a los sanguíneos les gusta mucho ser el centro de atención, ¿no? Pero bueno, cuando las palabras de la afirmación no están presentes, se genera también una herida de la infancia, que ya hemos hablado también con anterioridad, que es la herida de la injusticia, que es cuando se te exige y cuando con palabras no te afirman, sino que te están juzgando y criticando y suelen hacer la herida de la injusticia. O incluso también podrían surgir otras en base a cómo se comporten, pero no vamos a ahondar tanto en esos temas. Yo te quiero hablar acerca de una anécdota personal, una anécdota que recuerdo con mucho aprecio y con mucho cariño, y vamos a remontarnos. Todo remonta a los años más o menos 2002 más o menos. Yo recuerdo que estaba en segundo de primaria. Honestamente, yo cuando era niño realmente no era alguien a quien le gustaba la escuela. Me gustaba ir a la escuela para socializar. Yo cuando era pequeño tenía un temperamento sanguíneo, melancólico. Entonces era bien hablador, era el sociable, me gustaba mucho jugar deportes, era de los mejores en el fútbol en aquel tiempo. Siempre me la llevaba rodeado de mujeres porque me platicaba muy bien con ellas. Pero también me iba mucho a jugar luchitas con los hombres, jugábamos agresivo, era de esos que hacían los grupos y que éramos menos y siempre golpeábamos. Recuerdo que también en una ocasión nos tocó pelearnos con unos chicos de sexto de primaria y mi hermano, perdón, de quinto, eso fue en primero, de quinto de primaria, y mi hermano era de ese salón. Y cuando vi a mi hermano más grande que le estaba pegando a sus compañeros, fue y me regañó: oye, te van a pegar y esto y lo otro, ¿no? Porque yo era así, era muy animado, era muy movido, me encantaba estar en este rollo de que yo fui, por ejemplo, parlamento infantil, de esos que suelen y hacen debates y se postulan para simular como una mini presidencia, se llama parlamento, y me tocó ir a las competencias que di llegué hasta la región a competir en ese tema. Entonces yo era todo una joyita, ¿no? Era medio conocido en la primaria. Y cuando estaba en segundo de primaria, recuerdo mucho que una de las preocupaciones que comenzó
comenzó un peso que comenzó a caer en mis hombros fue el tema del estudio, porque pues honestamente nunca escribió muy bien y desde pequeño también no escribía bien, escribía con la zurda, con la derecha y de hecho escribíamos con la zurda y no, creo que estas cosas nunca las he contado en voz alta, muy poca gente sabe que yo puedo escribir bien con la izquierda. Claro que ya le perdí la práctica, escribo mejor con la derecha porque me acostumbraban a escribir con la derecha, pero yo recuerdo que mi maestra del primer año me dio un trancazo en el brazo y me dijo, si vuelves a escribir con la izquierda te voy a dar otro, y pues me volvió y comencé a escribir con la derecha. Entonces, en primaria no se habían dado cuenta porque en primaria yo era un fracasado, en el kinder era un fracasado, en preescolar para todo lo que eran las manualidades. Entonces yo yo sabía que ese rollo de la escuela no era para mí. Pero recuerdo que mi mamá se acerca a mí un día y estaban nombrando a los primeros, segundos, terceros lugares en los honores de la bandera y había un cierre de ciclo. Recuerdo que nombraron a dos chicas de mi salón que siempre eran primer y segundo lugar, entre ellas se combatían el primer y segundo lugar. Y pues su servidor pues no llegaba ni a tercer lugar, ¿no? O sea, sí andaba entre 8 y 9, o sea, no bajaba de 8 y 9, pero porque a mí me gustaba mucho socializar, como te digo. Entonces yo terminaba mis trabajos para poderme poner a platicar y a jugar luchitas en el salón con los compañeros. Y recuerdo que los maestros siempre me andaban regañando porque yo terminaba de trabajar y luego no dejaba que otros terminen de trabajar por ponerme a jugar con ellos. Nunca fui un mal chico, ¿no? Era como que me regañaban y fui obediente, era obediente y me sometía y todo bien, ¿no? Hacía caso. Recuerdo que en aquellos tiempos de mi infancia, si algo yo tenía muy consciente era respetar a las autoridades, porque si no en casa me iba peor. Entonces mi mamá nunca fue de golpearnos mucho, pero si era de que hagan caso, si no van a ver, ¿no? Y gracias a Dios creo que por eso mismo, o por lo menos yo nunca fui el rebelde tampoco en los salones. Entonces resulta ser que cuando estaba en tercero de primaria se acerca mi mamá y me dice, ¿por qué tú no eres un primer lugar o un segundo lugar? Y yo le dije, pues no, es que no puedo, es que está difícil. Y yo, pues también por ser mi temperamento sanguíneo melancólico, era medio víctima. Es que no, está difícil, yo no lo puedo conseguir, no soy tan inteligente. Yo me creía burro también al tiempo, no soy inteligente, yo no puedo competir con estas chicas que eran las del primer lugar. Y recuerdo que yo me minimizaba mucho, yo de manera personal, ¿no? Entonces, mi mamá, recuerdo mucho que se acerca y me dice, no, Ramiro, tú puedes hacer más, tú puedes ser primer lugar, tú eres muy inteligente. Mi madre en ese momento llegó y afirmó mi autoestima, llegó y me afirmó y me dijo, hijo, tú puedes hacer mucho más de lo que tú crees, tú eres capaz de eso. Y en ese momento pues yo ya era el parlamento infantil y me acuerdo que imitaba a Vicente Fox en Mexicanos y Mexicanas, chiquillos y chiquillas, estaba en la escuela, ¿no? Entonces mi madre me afirma de una manera muy, muy correcta. Estábamos ya casi finalizando el tercer año, entonces dije yo, pues bueno, ¿no? Me dijo, prométeme que le vas a echar ganas y platica conmigo de una manera que admiro mucho, como mi mamá también tuvo esas cercanías conmigo y me anima mucho a seguirle echando ganas. Me dice, anímate, échale ganas, compite con ellas, termina tus trabajos. Yo hacía un cochinero con mis trabajos, ni le entendían los propios. Yo creo que nomás me palomeaban porque terminaba, pero mi letra no se entendía, etcétera, ¿no? Entonces resulta que terminé el segundo año y alcancé a pelear el cuarto lugar, ¿no? Para el tercer año de primaria, recuerdo que mi mamá me premió por llegar al cuarto lugar, ¿no? Me hizo una comida muy especial. Para nosotros, como pues teníamos escasos recursos, comer un picadillo, o sea, cosas de una ensalada con pollo era un privilegio. O sea, nosotros pues no comíamos pollo casi, no comíamos carne, era rarísimo que comiéramos carne, que sí hacían el esfuerzo nuestros papás de hacerlo, pero pues no era lo usual. Entonces me recuerdo que mi mamá me preguntó, entonces dije yo, no, pues bueno, ¿no?
la recompensa, ¿no? La búsqueda de la recompensa. Dije, si le echo ganas el siguiente año, pues me van a dar. Y yo le decía, le voy a echar ganas, pero me cocinas tal cosa, y me cocinas mole, me cocinas sopa fría con pollo, o sea, las cosas que casi no comíamos. Y para el tercer año, en los parciales, así fui subiendo hasta que, pues sí, terminé siendo de los del cuadro de honor en la primaria y terminé siendo el cuadro de honor en toda secundaria. Y así continué, ¿no? Ya en prepa, pues ya no fue la misma historia porque fueron otras cuestiones que pues, yo cambié en mi vida. Pero recuerdo mucho, con mucho aprecio, recuerdo demasiado esos momentos de afirmación de mi madre cuando se acercó a mí y me dijo, hijo, tú puedes hacer mucho más de lo que te consideras. Y me lo dijo de una manera tan paciente, me lo dijo de una manera tan amable, creyó en mí, me transmitió que creía en mí, que yo me la creí también. O sea, yo sentí el apoyo de mi madre y cuando estaba estudiando recuerdo que yo decía, lo voy a hacer por ella. En aquel momento mi mamá era mi máxima adoración, o sea, mi mamá no le podían hacer nada, yo me enojaba, entonces era mi máxima adoración, todo lo que mi mamá me decía influía en extremo en mí, era mi mejor amiga en aquellos tiempos. Y recuerdo con tanto aprecio eso. Recuerdo con tanto aprecio que también pues mi papá iba y me felicitaba, qué bueno, pelón, échale. Mi papá me dice pelón, porque cuando era niño estaba pelón, muy peloncito. O sea, cuando vivía en Hermosillo me comenzaron a cortar el cabello así muy cortito. Y pues yo siempre era, ¿no? Los de cabello corto. Entonces mi papá me decía, no, pelón, felicidades. Era muy raro escuchar a mi papá decirte un felicidades. Era muy raro decirte, sigue echando ganas. Porque mi hermano mayor, al contrario a mí y al pobre que le tocó otro tipo de educación, pues era el que le pegaban para que le eche ganas a la escuela, porque el pobre pues sí sacaba 6 y 7, ¿no? Yo con no sacar 7 ya me salvaba de los cintarazos por ahí, ¿no? Que dicen. Nunca fueron abusivos, ¿no? Con nosotros, no, pero sí nos daban nuestras tunditas. Entonces, recuerdo que cuando comencé también a escuchar que mi papá decía esas cosas, yo tenía un deseo, obviamente, tenía un anhelo porque mi papá fuera amoroso y cariñoso con nosotros. Para mí fue el brillo y fue la luz cuando me comenzó a afirmar mi papá, que me seguía esforzando porque yo quería seguir teniendo esa afirmación, que solo existía cuando llegaba de los cierres de los ciclos con mi boleta que decía casi puros 10, ¿no? Casi puros 10 porque sí sacaba 9 en el principio. Y cuento toda esta anécdota porque si tú eres un papá que probablemente no afirmas a tus hijos de manera correcta, y si lo haces, te felicito. Si tú le dices a tu hijo, tú puedes, si tú afirmas a tu hijo y lo ves cometer errores y le dices, no, mira, hijo, así no se hace, mira, vamos a hacerlo bien, y le enseñas a tu hijo de manera paciente y amable, te felicito. Si no, si a ti te desespera que tu hijo no hace caso de tu hijo, te desespera que de repente pues hace travesuras, no presta atención en la escuela, no le va bien en la escuela, etc. Te invito mucho a leer acerca de lo que son las palabras de la afirmación, cómo utilizar la comunicación de manera adecuada para no dañar a tu hijo con algún comentario, como el hacer comentarios. Yo recuerdo que desarrollé la herida de la injusticia después, porque a mí me hacían comentarios como pues un tanto agresivos, o tú te sientes por la herida de la injusticia como que te exigen que tú seas más todavía. Entonces yo sí llegué a un punto donde ya mi mamá me decía, ¿por qué no sacas puros 10, no? Y ya se enojaba conmigo, entonces ya eso se comenzó a convertir en algo malo. Pues no fue mucho tiempo, pero sí desarrollé la herida, sí lo resentí y me eché un gran peso al hombro en aquel tiempo, que era un estresor. Eso fue en secundaria, yo era el cuadro de honor en secundaria, y ahí era cuando yo ya estaba estresado por sacar 10, ¿no? Ya no era tan feliz con sacar 10, ya yo quería sacar un 6, pero vivir relajado en la secundaria. Entonces ya en ese punto mi mamá llevó una afirmación negativa, pero no desacredito toda su buena afirmación de años anteriores, y después de eso siguió afirmándome de manera muy positiva, y hasta la fecha mi mamá siento que me afirma mucho, muy bien. Entonces si tú batallas con este tema de la comunicación, te invito a leer, a explorar el quitar el pero y usar el y. Recuerdo que cuando comencé a aprender del tema de la comunicación,
cuando alguien dice el pero, luego suelta algo negativo. Eres súper buena gente, pero de repente eres bien enfadoso. El pero se vuelve muy negativo. Y a veces el usar la comunicación de manera correcta es de que eres súper buena gente y si te esforzaras por no ceder a veces a tu agresividad, entonces cambia, ¿no? Cuando usas el y en vez del pero y otras cuestiones, ¿no? Como yo recuerdo que mi mamá me decía, eres muy inteligente y si le echas ganas vas a sacar puros 10. Y mi mamá, yo creo que sin saber nada de comunicación, me incitaba y me afirmaba de la manera correcta. Entonces, el usar ese tipo de cosas, y lo hablo también de la afirmación en temas de pareja. Por ejemplo, si tú eres un hombre si tú tienes un temperamento colérico, lo más probable es que seas el controlador en tu pareja. Y el controlador o el colérico generalmente suele minimizar a su pareja, o sea, decir, no eres, ¿por qué no nunca te generalizan? ¿No? ¿Por qué nunca te salen bien los frijoles? ¿No? Por ejemplo, entonces es un grave problema de comunicación que en lugar de afirmar a tu pareja, la va a hacer sentir con una herida, le va a desarrollar una herida, ya sea puede ser la herida de la humillación o la herida de la injusticia u otras, ¿no? Que juegan ahí entre las formas que se despiertan, ¿no? Entonces, me ha tocado escuchar expresiones como de que nunca puedes hacer las cosas bien, siempre la andas regando, y ese tipo de errores en la comunicación daña. Pero si cambiamos nuestra comunicación, si afirmamos de la manera correcta en los temas de pareja, es como decirle, hermosa, mi amor, esposa mía, amada, gracias por hacerme la comida, gracias, y creo que ahora te quedó un poquito salado, pero gracias por hacerme la comida, está muy sabroso, y decirle, comunicarnos de manera correcta ayudaría demasiado. Mucho más, te quería compartir este pequeño recuerdo de mi infancia, esto que afirmó y que marcó mi vida, porque de eso se trata, de nosotros ir mejorando cada día. Sabemos que nunca vamos a llegar a una perfección, porque siempre hay algo que deconstruir. A veces hay que desaprender lo que hemos aprendido. De hecho, hay una canción muy buena sobre eso. A veces tenemos que desaprender de ser agresivos y de demostrar que alguien se equivoca con agresividad y comenzarlo a demostrar a través del amor y otras cosas. Entonces, las palabras de la afirmación juegan un papel muy importante. Luego vamos a hablar acerca de los 5 lenguajes del amor y entre ellos están las palabras de la afirmación. Y créeme, cuando comiences a practicar la afirmación en tus hijos, el decirles cosas buenas como el te amo, yo recuerdo en el centro de rehabilitación, me gusta comenzar fomentando un espacio de afirmación con ellos, porque el espacio de afirmación los pone de buenas y cuando ellos están de buenas te ponen más atención. Y me gusta iniciar en el centro de rehabilitación diciéndoles, abraza a 5 personas y dile en el oído, te amo un chorro, gracias por estar aquí y por echarle ganas. Entonces los chicos ahí van y buscan a 5 personas y bien emocionados se abrazan y empiezan a decirse cosas bonitas, ¿no? Entonces me gusta fomentar eso porque aprendí que eso en temas de psicología es muy bueno. Es muy bueno, te fortalece, te anima, en temas emocionales te anima, te reaviva, te da plenitud incluso, porque nosotros nuestra parte egocéntrica, estamos acostumbrados a que dame, se reconoce, me mime. Quizás no de todos es la necesidad más grande, el ser reconocido, pero sí en su mayoría necesitamos una atención. Es como cuando alguien habla contigo y no te ve a los ojos, tú sientes que no te está poniendo atención, y eso también habla acerca de la afirmación. Cuando tú volteas y ves a los ojos a tu pareja, a tus hijos, al platicar con ellos, habla acerca también de la afirmación. Y probablemente tú tuviste problemas de afirmación en tu infancia, y si es que tuviste esos problemas de afirmación, si es que fueron crueles al decirte las cosas, si es que quizás no te afirmaron. Yo cuando a mí no me afirmaban y cuando mi papá me comenzó a afirmar, eso me voló la cabeza y yo quería sentir esa afirmación de mi papá. Entonces, hasta la fecha le comencé a sembrar a mi papá. Soy el único hijo al que mi papá besa y en el cachete, ¿no? Le abrazo a mi papá y le doy un beso siempre que lo veo. Y tardé años en lograr que él me dé un beso y me dé un abrazo. Ahora mi papá me ve y me da un abrazo porque decidí entregarle tiempo a esa parte de nuestras vidas que faltaba, que era la afirmación. Que mi mamá, si bien lo hacía, aún había otros integrantes que no lo reproducíamos, y entonces yo cuando lo descubrí lo comencé a reproducir.
Y te comparto esto porque hasta la fecha, hasta el día de hoy, y creo que hasta el día en que yo muera y deje de existir, voy a llevar en mi mente el pensamiento y el recuerdo de que recibí una afirmación que potenció mis habilidades y potenció mis fortalezas. Entonces te invito a que trabajes con la afirmación en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, incluso con tus amigos o en tu trabajo también, ¿no? Sé que es difícil también a veces en la oficina, en el trabajo, pero son esas fortalezas que nos van a dar otros beneficios también a nosotros. Entonces, espero este pequeño segmento te haya servido, esta pequeña anécdota te haya servido y te agradezco por escuchar este podcast. Compártelo. Si lo estás escuchando en YouTube, comparte el enlace a quienes tú consideres que les puede servir. Síguenos ahí, suscríbete a nuestro canal, hay que llegar a los 1000 suscriptores. Si nos estás escuchando en el podcast, en Google Podcast o en Spotify o en Anchor, gracias por seguirnos también y por escucharnos. Ahí califícanos con unas 5 estrellas y te invito a que también compartas este segmento que espero sea de ayuda y de bendición para tu vida. Dios te bendiga, disfruta este ombliguito de semana, este miércoles, y no hay más que decirte que espero te encuentres muy bien. Esto es para ti. Chao.